Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, en esta charla, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Esta charla tiene por título Pandemonium o Pandemonio y Eucaristía. Por varias razones, este título nos puede tal vez ayudar para conversar sobre algunas cosas que intentan ser actuales. Y tal vez conviene clarificar este término pandemonium o pandemonio. De manera breve diríamos que alude a gran confusión. El pandemonio o el pandemonium era un término antiguo usado cuando se invocaban a dioses, a divinidades que no eran el Dios verdadero, y eso producía gran confusión. Y ese término, de alguna manera, nos ayuda a caracterizar uno de los aspectos del tiempo contemporáneo en que nosotros nos ha tocado vivir. Porque si bien es cierto, algunas personas dicen que lo que caracteriza a nuestra época es la tecnología, los medios de comunicación, el desarrollo científico, el progreso económico en los sistemas educativos, etcétera. Pero eso siendo cierto, tal vez lo que nos ha mostrado justamente la pandemia del coronavirus es la gran confusión. Hace poco, nada más, pocas horas, veíamos cómo la Organización Mundial de la Salud, este lunes, a través de una de sus expertas técnicas, presentaba información ante la prensa internacional y comentaba acerca de si es que los asintomáticos contagian o no contagian. Y entonces, a partir de esa noticia se generó una gran confusión. Pero antes también, cuando han habido anuncios, para referirme nuevamente a la OMS, aunque cuando hablamos de esta confusión no se refiere exclusivamente a la OMS, también, por ejemplo, a inicios de la pandemia en relación al uso de la mascarilla o no usar la mascarilla, o antes en relación a este producto farmacológico, la cloroquina, si se usa o no se usa. Entonces hay gran confusión en esa esfera, digamos, estrictamente técnico-sanitaria, que por definición debería o es precisa. Y si es que en esas cosas que son delimitadas, precisas, con información y con variables controladas, se produce confusión, mucho más cuando se enfrentan otros problemas y otras realidades donde las variables son múltiples, no todas se conocen y no se conocen la relación que hay entre esas variables. Entonces, la capacidad de entender los hechos, los fenómenos que observamos, se hace mucho más complejo
y más aún cuando los medios de comunicación, a través de los distintos personajes que son los que transmiten y comparten las noticias, cada quien interpreta según su propio criterio, y eso se multiplica además cuando a través de las redes sociales muchas personas recogen, usan esa información, la comparten, y entonces se produce una profunda confusión, solamente para referirnos en el origen de la pandemia, cuáles son los mejores elementos para prevenirla o para evitar su contagio, para su control o tratamientos sintomáticos que se están ensayando y otra serie de cosas vinculadas solo a la pandemia, pero obviamente esta pandemia, siendo de origen viral y teniendo efectos sobre la salud de las personas, también afecta otras dimensiones de la vida humana. Afecta la dinámica del empleo, la dimensión política, económica, de comunicaciones, las posibilidades de trabajo. Y entonces ahí la confusión es mayor. Pero si además agregamos que hay intereses, digamos, macro, no solo de las principales potencias, digamos, en los países, sino también intereses económicos de grandes corporaciones, por mencionar una simplemente, los que están trabajando para producir una vacuna, pero también por la industria farmacéutica, vemos que hay confusión. Y entonces nosotros, para entender la realidad desde la fe, nosotros sabemos que el Señor no produce confusión. Y entonces, de igual manera que afirmábamos anteriormente, de manera rotunda, que de Dios no se origina ningún mal, y por tanto la pandemia, la enfermedad, la muerte, las consecuencias económicas, materiales, etcétera, no tienen origen en Dios, tampoco la confusión tiene origen en el Señor. Y claro, desde la fe nosotros entendemos que además de las criaturas humanas, además de toda esta organización compleja, de este estado profundo que no da la cara y que muchas veces interviene en las decisiones críticas de los países, de las organizaciones internacionales, entonces la situación es compleja, difícil de entender. Podríamos resumirla diciendo que estamos viviendo una gran Babel. Y el término creo que aplica no solo porque hace 2 semanas hemos celebrado la solemnidad de Pentecostés con la que ha concluido ese tiempo de gracia que es el tiempo de Pascua. Y justamente la Babel es lo opuesto a la obra del Espíritu Santo. Babel es confusión. La gente hablaba las mismas lenguas, no se entendía. Luego ya no pueden hablar las mismas lenguas, entienden menos. Y en Pentecostés todos tienen distintas lenguas, pero todos se entienden y se comprenden. Y entonces el término de Babel creo que describe bastante bien una de las características, no la única, de este tiempo que estamos viviendo y que se ve de manera más patente a raíz de esta pandemia, pero que no está limitado a este año 2020 o a las semanas precedentes, sino que es una característica que se produce cuando el ser humano se aleja de Dios. Y alejarse de Dios, no ser capaz de reconocer la presencia de Dios entre nosotros y no responder a ese don, a esa providencia de Dios, eso es a lo que nosotros llamamos la falta de fe. Y que en la Sagrada Escritura se mencionan con distintos nombres, como el endurecimiento de corazón, como la tibieza, como la dureza de corazón, como el corazón de piedra. Y nosotros
los aquí reunidos, que todos nos reunimos y así hemos empezado la reunión en el nombre del Señor, tenemos que ayudar en medio de esta confusión, pero para eso nosotros tenemos que, como todos los días y como cada momento de nuestra vida, una y otra vez, volver al Señor, porque solo en Él vamos a encontrar la luz que disipa las tinieblas y que nos hace comprender la realidad. La realidad es un término que se puede entender también de múltiples formas. Hay personas que hacen cursos y estudios de análisis de la realidad, y eso se puede estudiar desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, desde la filosofía, desde la política, pero para nosotros en la fe, la realidad es fruto de la obra del Padre, de Dios Padre, porque Dios es el creador. Y si en la realidad Dios, que ha creado todo bueno, aparecen cosas que no son buenas, son consecuencia justamente de que nos hemos apartado de Dios. Y como este domingo aquí en Lima vamos a celebrar la solemnidad del Corpus Christi, hoy día en Roma, en algunas ciudades en el Perú y en otros países también se ha celebrado el Corpus Christi, veíamos que era propicio conversar, repasar lo que significa el don que hemos vivido en Jesucristo y en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, en su alma y su divinidad, que justamente nosotros vamos a celebrar este domingo y, como mencionaba, en otros lugares ya se ha celebrado hoy. Entonces, si Jesucristo, como nos dice el apóstol San Juan, es el camino y la verdad y la vida, la confusión es justamente falta de verdad, falta de luz. La confusión es consecuencia de esta sociedad posmoderna que quiere sacar a Dios y que justamente muchos le llaman la sociedad o el tiempo de la posverdad. La verdad parece que interesa poco. Entonces, un primer punto que quisiera presentarles para que repasemos juntos, no les voy a decir nada nuevo, simplemente las cosas que nos enseña la Iglesia. Yo no tengo ningún acceso a ningún file secreto de información única, sino lo que nos enseña la Iglesia, lo que nos enseña el Señor. Y entonces, en este pasaje, cuando se nos dice que Jesucristo, ante la pregunta de Tomás, ante la despedida de Jesús, que le dice, me voy, y le dice, pero bueno, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo te vamos a seguir? Porque Jesús les dice, ustedes me seguirán después. Y entonces Jesús le va a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y estas palabras, la Iglesia las ha entendido en relación a 3 dimensiones de nuestra vida personal, como criaturas, imagen y semejanza de Dios, redimidas, y que por méritos de Jesucristo hemos sido incorporados a la familia divina como hermanos de Jesucristo e hijos del Padre. Y entonces la vida de la que nos habla este término, con que Jesucristo se define a sí mismo, porque Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida es la vida nueva, la vida divina, la vida que Jesucristo nos va a comunicar en su Pascua y que nosotros luego de la ascensión a los cielos recibimos a través de la Iglesia, que es de Jesucristo y que nos comunica la gracia por la que recibimos esa vida nueva, esa vida divina. Y entonces la vida alude a eso. Es una vida distinta a la vida natural, que también es don de Dios y que nosotros tenemos como tesoro. Tenemos una vida nueva y esa vida es Jesucristo. Él es la vida, nos va a decir el prólogo del Evangelio según San Juan,
el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Él es la vida del mundo. Él viene a darle vida al mundo, como ese torrente que brota del templo del que hablaba Ezequiel en pleno exilio de Babilonia, ante el desánimo del pueblo elegido que creía que ya no había nada que hacer, y él tiene esa imagen, esa visión de ese torrente que sale del templo y que va creciendo cada vez más y que da vida a todo, incluso al mar muerto. Eso significa el mundo. Y esa vida nueva es la vida que Jesucristo nos da, nos comunica. Jesucristo también es la verdad. Y es la verdad porque Jesucristo nos revela no solo quién es Dios y quién es el Padre, y que Dios es amor y comunidad de amor, como veíamos el domingo pasado cuando celebrábamos la solemnidad de la Santísima Trinidad, que es el misterio más importante de nuestra fe, y que nosotros también somos comunidad de amor, también somos una familia. Nosotros no somos familia solamente porque tenemos vínculos sanguíneos, políticos, sino somos una familia nueva. Una familia porque tenemos un padre común, porque tenemos un hermano y porque tenemos y participamos del don de Dios. Un solo bautismo, una sola fe, nos dirá San Pablo. Y entonces la verdad de nuestro ser y la verdad de Dios, del cual nosotros somos imagen y semejanza, y esa realidad y esa naturaleza que ha sido enaltecida por don providente de Dios, es nuestra verdad. La verdad de nuestro ser no es nuestros pecados, ni nuestras miserias, ni nuestro modo de ser lleno de imperfecciones, sino es esa nueva vida, y esa es la verdad que se revela en Jesucristo. Para saber quién es Él, sabiendo quién es Él, quién es el Padre, en el Espíritu Santo se nos revela esa verdad. Y en tercer lugar, Jesucristo es camino, porque camino alude a toda nuestra vida cotidiana, al día a día, donde nosotros paso a paso vamos siguiendo a Jesucristo y seguimos a Jesucristo con cada uno de nuestros actos, con cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestras omisiones. Es decir, el camino alude a la vida moral en su dimensión de búsqueda de justicia, porque el ser humano anhela justicia, pero también la vida moral en el sentido de hacer el bien y de evitar el mal. Y ese tesoro, esa perla preciosa que se nos ha dado, que está escondida en ese campo, en ese terreno que somos nosotros mismos, nosotros los miembros de la iglesia lo tenemos que descubrir para que otras personas también con nuestra ayuda puedan descubrir. Pero en medio de la confusión la gente no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y para clarificar esta idea y llevar esto que estamos comentando al don de la Eucaristía, les voy a presentar unas laminitas breves. No los voy a desarrollar en exhaustivo porque son muy numerosas, pero solamente me voy a detener en algunas de ellas para clarificar y conectar la relación en esto que estamos mencionando con Jesucristo y con el don de la Eucaristía. Es una presentación en PowerPoint que es copia literal de lo que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, y voy a irlas comentando brevemente. Me voy a detener solo en uno de los numerales un poco más para clarificar esto que estamos mencionando. Y simplemente como repaso, recordar que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. Pero esas 4 partes del Catecismo de la Iglesia Católica no son solamente
una forma ordenada de hacer una presentación de la doctrina de la Iglesia, sino como todos los otros catecismos de la Iglesia, aluden y apuntan a que comprendamos quién somos. Y entonces por eso es que se habla primero de la fe, que es la verdad en la que creemos, y que con nuestra razón podemos comprender y dar razones de nuestra esperanza, como dice San Pablo. Entonces nosotros hemos recibido este don. La fe es un don, la fe no es una mera creencia. La fe no es una mera elaboración intelectual de los seres humanos. La fe es un don de Dios. Y ese don de Dios es luz, como decía el Evangelio según San Mateo que contemplábamos el día de ayer, como parte del Sermón de la Montaña. En el capítulo 5, el Señor le dice a los discípulos, a los apóstoles y a nosotros, a la iglesia de todos los tiempos, que nosotros somos luz y sal. Y eso es porque la fe nos permite entrar en comunión con el Señor. Y eso lo podemos hacer a través de los sacramentos de la fe, que son sacramentos de Jesucristo. Porque los sacramentos son la manera a través de la cual Jesucristo, luego de su ascensión a los cielos, continúa realizando las obras que realizó en su vida terrena. Y lo hace con el Espíritu Santo y con la iglesia, con los bautizados. Es decir, los sacramentos son de Jesucristo, son la obra de Jesucristo, pero los sacramentos requieren la acción nuestra, requieren el trabajo nuestro, requieren nuestra cooperación. No porque los sacramentos deben su eficacia de acciones humanas, porque son obra divina y son eficaces porque son obra de Dios, pero sí para que nosotros, a través de los sacramentos, podamos recibir esa vida divina, la podamos acoger y nosotros seamos manifestación, nosotros seamos testimonio, nosotros seamos presencia de Dios, presencia de Jesucristo. Y con la fe y con los sacramentos, nosotros crecemos en esta nueva vida, que es la vida de fe, que es la vida en Jesucristo, que es la vida en el Espíritu Santo, que es la vida nueva, que es vida eterna. Y la oración en la vida de fe sostiene el don que recibimos en los sacramentos. Es decir, la nueva vida la recibimos a través de los sacramentos y la conservamos con la oración. Y esa nueva vida se manifiesta en el camino, mientras que vamos de camino con nuestras obras, que tienen que ser obras como las de Jesucristo. Si es que pueden avanzar a la siguiente. Entonces, esto está tomado de la segunda parte del catecismo, son los numerales que ahí ustedes ven en este extremo izquierdo. Entonces, la liturgia es la manera en que la obra de Jesucristo, que se realizó durante su vida terrena y que empezó desde el principio, como nos dice el prólogo de San Juan y el libro del Génesis, y como veíamos en las primeras lecturas de la Vigilia Pascual, esa obra que Jesucristo, que el Verbo, la Trinidad Santísima ha realizado a lo largo de toda la historia, se continúa a través de la liturgia. Porque la liturgia es la manera en que la obra de Dios se continúa realizando en la iglesia, que es su cuerpo, por obra y don de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo. Pasemos a la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la liturgia tiene una razón de ser. La liturgia es la manera en que se produce la transformación de este mundo que no conoce a Dios
en un mundo nuevo, a partir de las criaturas humanas que nos incorporamos al cuerpo de Cristo por los sacramentos, empezando por el bautismo. Y en efecto, dice el Catecismo de la Liturgia, por medio del cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en la Eucaristía. Contribuye a que nosotros expresemos en nuestro camino, en nuestras obras, en nuestras acciones y manifestemos a los demás el misterio de amor revelado en Jesucristo, que nos muestra la verdadera iglesia. Esa es una cita del Sacrosantum, de la Constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II. Entonces, el misterio de Cristo, lo que la iglesia anuncia y celebra en su liturgia, es para que nosotros podamos dar testimonio ante el mundo. Y entonces, la liturgia es ese medio por cual se ejerce la obra de la redención, que necesita de nuestra colaboración. Vamos a la siguiente. La palabra liturgia significa obra o quehacer público. Era una palabra que tenía ya uso antes de la iglesia y era la obra pública, eran las acciones públicas de los gobernantes, etc. Pero Jesucristo es el rey y él entonces realiza un quehacer público. Esa obra de Jesucristo, esa obra de Dios es la liturgia. Y esa obra de Dios quedó manifestada a lo largo de toda la historia de la salvación, pero por excelencia en la plenitud de los tiempos. Cuando el Verbo se hizo carne, nació de María y en plenitud se manifestó en la Pascua de Jesucristo. Y entonces Jesucristo, cuando realiza esa obra de Dios, él actúa como sacerdote, porque esa obra de Dios es una obra que hace santo. Y eso es lo que significa sacrificio. El sacerdocio de Cristo es hacer santa a las criaturas humanas para que se incorporen a la vida divina. Vamos a la siguiente. Entonces, vamos a detenernos en este numeral 1070 un poquito más. Es importante que nosotros recuperemos el sentido amplio de la palabra liturgia, que tiene dos sentidos. Un sentido, digamos, amplio, que nos manifiesta toda la obra de Dios, y esa obra de Dios en la plenitud de los tiempos en Jesucristo, y tiene además un sentido más específico. Y por eso es que en el Nuevo Testamento se usa la palabra liturgia no solo para referirse a la celebración del misterio pascual. Es decir, la liturgia en el Nuevo Testamento no se restringe a los sacramentos y a la Eucaristía. La liturgia alude a toda la obra de Dios. Y todo lo que hace Dios es bueno. Y Jesucristo ascendido al cielo, sentado a la derecha del Padre, perennemente realiza la efusión del Espíritu Santo para que nosotros, las criaturas humanas, podamos participar de la obra de Dios. Porque Dios nos santifica, el Señor nos santifica, haciéndonos partícipes de sus obras santas. Y si nosotros tomamos más conciencia de esa realidad, de ese trabajo que exige nuestra fe, entonces nosotros podemos colaborar mejor en la obra de Dios, es decir, nosotros podemos de manera más consciente y con una voluntad libre crecer en la gracia, crecer en el don de Dios, responder a la misión y a la vocación a la que estamos llamados. Y entonces, además de la celebración, liturgia también es el anuncio del Evangelio, es la evangelización. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos pone citas
de Pablo, donde él llama liturgia al anuncio del Evangelio. Pero además también es liturgia la caridad en acto. Y también San Pablo usa el término liturgia en el original griego para referirse a las obras de caridad. Es decir, el Señor quiere que nosotros participemos no solo en la celebración, también en el anuncio del Evangelio con nuestras vidas, del amor, que es la caridad en acto. En todas esas situaciones es el servicio de Dios a los hombres. El Señor nos permite participar. Y para participar de ese don que el Señor le hace a la humanidad entera, al mundo, y Él es mismo el que se dona, Él quiere que se edifique su cuerpo y su iglesia, nosotros participando con Él. Es decir, que aprendamos, que crezcamos haciendo. De la misma manera en que hemos sido, digamos, socializados por nuestros padres, en nuestras familias, el Señor quiere que nosotros hagamos con Él. Como dice San Agustín, hemos sido creados sin que se nos solicite una colaboración, una cooperación, pero no seremos salvados si nosotros no cooperamos libremente, porque de esa manera nuestra libertad herida por el pecado se va a purificar. Y entonces, en todas estas situaciones, celebración, anuncio del Evangelio y caridad en acto, se trata del servicio de Dios y de los hombres en la iglesia de Jesucristo. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en la celebración, vamos al primer punto, de las tres dimensiones de la liturgia, la iglesia es servidora a imagen de su Señor, que es el único liturgo, del cual ella participa en su sacerdocio. Nosotros somos pueblo sacerdotal, nación santa, raza elegida, nos dice San Pedro. Es decir, en la celebración, en el anuncio y en el servicio de la caridad. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Es decir, Jesucristo en su vida terrena es sacerdote en todas las actividades de su vida. En su vida oculta, pequeño, en Belén, recién nacido, expuesto a la adoración de los magos de Oriente, los sabios de Oriente, de los pastores, trabajando como artesano, como carpintero junto a José en Nazaret, y cuando empieza su manifestación pública en Galilea, y el culmen es cuando se entrega en su Pascua. Pero toda la vida de Jesucristo es servicio, es obra de redención y de salvación. Y entonces, Él está ejerciendo esa función sacerdotal todos los días de su existencia terrenal. Y nosotros, si somos sacerdotes, por el bautismo, nosotros también tenemos que hacerlo en todas las acciones de toda nuestra vida. Y entonces, Él expresa en signos sensibles, de manera que nosotros podamos reconocer la obra de la santificación del hombre y cómo el cuerpo místico de Cristo se edifica en los sacramentos y por eso nosotros, no era fiel, dirá Santiago, si no muestra obras, si no muestra caridad en acto, si es que no evangeliza, si no da testimonio del evangelio, entonces nuestra fe y la vida nueva que recibimos en la celebración del misterio pascual no la estamos acogiendo. Vamos a la siguiente. Por eso, con razón, dice el catecismo, se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza según de modo propio cada
cada uno la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, esta es la cabeza y sus miembros, ejercen culto público. Es decir, la celebración, es decir, el testimonio de la alegría. Por ello, toda celebración litúrgica como obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo, que la iglesia es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no le iguala ninguna otra acción de la iglesia. Y aquí, más específicamente, la